Ok, listo. Entonces vamos a revisar la parte de las condiciones de frontera del sistema. Entonces les decía que, pues digamos, acá les voy a presentar tres casos muy generales. No quiere decir que no hayan más, pero la idea es que esto sea simplemente una herramienta para que entiendan cómo analizar el sistema como tal. Entonces vamos a hacer como el primer caso, el de la interfase sólido-fluido. Entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema que en este caso es una placa paralela, como vemos. Y esas, bueno, son un sistema de placas paralelas infinitamente largas, en la cual esta parte azulita pues es un fluido. Vemos nuestro sistema de coordenadas, voy a resaltar, donde vemos que la parte superior, bueno, la vertical es Y, acá la horizontal es X, y el distanciamiento entre las dos placas es de A. Además de eso vemos que la placa superior se mueve con una velocidad v sub 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de hallar las condiciones de frontera? Pues como su nombre lo dice, son las fronteras del sistema. En este caso, ¿quién es nuestro sistema? Entonces, el sistema es el líquido o el fluido. En este caso asumamos que es un líquido. El fluido como tal va a ser nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, si yo voy a ver cuáles son los límites o las fronteras de mi sistema, pues voy a ver es de dónde a dónde va. Entonces yo veo que mi fluido va de aquí hasta aquí. Y si yo lo quiero poner en términos matemáticos, ¿qué digo? Bueno, entonces aquí abajo, ¿cómo defino esto matemáticamente? Entonces yo digo, bueno, yo tengo un eje de coordenadas, pues voy a definirlo desde ahí. Entonces yo voy a decir, entonces, que ese punto es Y igual a 0. ¿Sí? Entonces ese va a ser el primer límite. Y por ende el límite de arriba de mi sistema va a ser Y igual a D. ¿Listo? Entonces tengo los dos límites de mi sistema. Ahora, ya tengo las fronteras, pero como yo voy a determinar por lo menos un perfil de velocidad, un perfil de esfuerzo, yo necesito es ver cuánto vale la velocidad, cuánto vale el esfuerzo en esos puntos. Entonces, por ejemplo, en Y igual a 0, yo cuánto vale la velocidad. Entonces yo, bueno, mi sistema, mi plaquita está quieta y hay una capa de fluido que está adherida a esa capa esa capa de fluido está adherida a ese sólido. Entonces hay una condición que es la condición de no deslizamiento, que me dice que que la primera capa, que es del fluido, que está adherida al sólido, se va a mover con la velocidad del sólido. Entonces en este caso la velocidad de la placa la velocidad del fluido, que lo pongo, la velocidad del fluido va a ser igual a la velocidad de la placa. Y en este caso la placa está quieta, entonces velocidad 0. ¿Listo? Y aquí en Y igual a D, entonces pasa lo contrario. La placa de arriba sí se está moviendo. Entonces la velocidad del fluido va a ser igual a la velocidad de la placa, pongámosle la superior, que va a ser igual a V sub 0. Y fíjense que yo ya pude definir fácilmente mi sistema usando ¿qué principio? La condición de no deslizamiento. Entonces, acá les pongo por la condición de no deslizamiento. Listo. Entonces, pues digamos que estos son como los sistemas más sencillos. Acá, bueno, acá me faltó aclararles. Acá es la velocidad del fluido, que es un vector, es igual a la velocidad en X, que depende de Y, ¿no? Recuerden, porque si la placa aquí se está moviendo hacia la derecha, se está moviendo en la dirección de el eje X, y la velocidad está cambiando a lo largo del eje Y. Entonces una velocidad en X que depende de Y. Si van teniendo dudas, que no deben en preguntar. Lo importante es que les queden como las cosas claras a ustedes. Listo. Entonces ese es el primer sistema. Cuando tengo un sólido unido a un fluido, uso la condición de no deslizamiento. Ahora veamos otro caso, y es por ejemplo cuando yo tengo una interfase líquido-gas.
¿sí? Entonces ya es fluido, fluido, pero los dos fluidos tienen una naturaleza diferente. Entonces, por ejemplo, acá lo que está en azul es un líquido y lo que está afuera es un gas. ¿Listo? Tenemos que el fluido, bueno, acá está separado en el dibujo, pero en realidad esto es similar a lo que tienen en el tercer reto. El fluido va cayendo a lo largo de la placa. Entonces, la placa está inclinada, entonces tiene un diámetro, perdón, hay un ángulo junto con la vertical. A veces también lo definen con la horizontal, aquí. Pues da lo mismo, en realidad, desde que se esté claro dónde se definió el ángulo, no hay problema. Y en este caso yo llamé al espaciado entre las placas D. ¿Listo? Entonces, por ese lado es más sencillo. Lo otro, nuestro sistema de coordenadas, X va bajando y Y es, digamos, va en el sentido del espesor del fluido. Entonces, acá tenemos lo mismo, dos fronteras. Tenemos la frontera acá del líquido con el sólido, frontera 1, y la frontera acá del líquido con el gas. Y nuevamente, mi sistema pues lo voy a definir en esos dos puntos, que en este caso, si los escribo, van a ser Y igual a 0 también, y Y igual a D. Pero ahora, ¿qué va a pasar? En Y igual a 0 me queda fácil definir el sistema, porque yo sé que el líquido está pegado a la placa. Entonces, ahí cuánto va a valer la velocidad del fluido, F, va a ser la misma velocidad de la placa, que va a ser igual a 0 porque la placa no se está moviendo. Pero ahora, ¿qué pasa en la parte superior? Ya ahí pues nosotros no podemos decir lo mismo porque ya no hay un sólido, ya no podemos aplicar la condición de no deslizamiento. Entonces, Oye, una pregunta. dime. Bueno, ese es muy parecido al tercer reto, Ujú. pero digamos ahí esa distancia de yo cómo la tomo, yo sé que es la del fluido, pero qué valores Sí, es muy difícil de medir. Ustedes, o hay, qué eh, supongo, o qué hago. pues ustedes más o menos, cada fluido genera como cierta altura, una altura diferente, ¿no? ¿Qué les Pero pues es recomiendo? que es aceite y Sí, sí, pintura, eso no. sí, es mínimo. La Entonces, regla no me alcanza para medir eso. exacto, sí. Ahí les tocaría suponer un valor, más o menos. Entonces, ustedes van a tener una... Uy, no veo. Van a tener una capa supremamente... De hecho, ustedes casi no la van a ver, ¿no? O sea, No, un espesor es muchísimo menor a 1 milímetro. es que ni siquiera el espesor de la placa, porque es una lámina Ah, de qué material la usaron al fin? de acetato. Si no se ve... No se ve... mm, ahí les tocaría suponer un grosor más o menos de la capa. Entonces, por ejemplo, ustedes, pues no sé, en este caso ustedes tienen más libertad porque sí es cierto que les queda más complicado de medir. La cuestión es que justifiquen cómo. Yo pondría, pues el grosor del acetato se puede saber de cierta forma. Pues eso se puede saber. No sé, Ujú. cogería ese valor. Ok, Igual, como es tan pequeño, el efecto pues va a ser un mínimo. ok, Pero listo. entonces justifiquen cómo lo hicieron, o sea, acá no es como que si les da punto, o sea, con, mejor dicho, el mayor grado de exactitud, sino la idea es ver qué capacidad tienen de solucionar, ¿sí? Pero sí es Sí, cierto que claro. ahí, y todo el perfil depende de eso, entonces sí es cierto que tienen un problema. Ok. Listo, vale. Listo. Entonces, bueno, entonces ahora, para la condición de frontera de Y igual a D, que sería pues la capa de fluido, entonces ahí tenemos un inconveniente, como les decía, que ya no podemos aplicar la condición de no deslizamiento. Entonces, yo ahí ya no sé cuánto vale la velocidad. Yo no me la puedo inventar, tampoco me puedo inventar un valor. Pero yo qué puedo analizar, yo puedo revisar cómo es el perfil de velocidad del sistema. Entonces, normalmente esta placa, el perfil es de esta forma. Bueno, acá hace una, no me equivoco. Bien, acá el perfil de esta forma.
Entonces recuerden que el largo de estas flechas de cierta forma me indica la magnitud de la velocidad. Entonces las flechitas que están más juntitas aquí abajo, o sea que no hay espacio, no hay flecha, eso es cero, es velocidad cero. Y las flechas más largas pues me van a dar la velocidad más alta. Es decir que aquí arriba la velocidad va a ser máxima. ¿Y yo qué puedo decir de una velocidad máxima? Que su derivada con respecto a, en este caso y, es igual a 0. O pues otra forma, de cierta forma de verlo, es que aquí el esfuerzo que se va a generar es 0. Acá el esfuerzo va a ser máximo, pero un segundo que llegó alguien más. Ok. Listo, acá en la parte de abajo el esfuerzo va a ser máximo, pero arriba el esfuerzo va a ser 0, ¿sí? Ya ahí el fluido cuando está en la velocidad máxima ya no va a tener un esfuerzo. Entonces acá el esfuerzo, en este caso eso es Yx, el esfuerzo va a ser 0. Y la condición de frontera en este caso queda en términos de tau, se puede en términos de tau o esto de la derivada creo que únicamente es correcto si se trata de un fluido newtoniano. Normalmente uno lo escribe así, tau de Yx es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente uno dice, no, pues si voy a hallar un perfil de velocidad, las condiciones de frontera tienen que ser en términos de la velocidad. Pero recordemos que el esfuerzo tiene una relación directa con la velocidad debido a que tau de Yx es igual a menos mu por la velocidad de formación en Yx. Entonces hay una relación, y esa velocidad de formación pues es una derivada de la velocidad, bueno, en la forma más general es una derivada de la velocidad. Entonces pues indirectamente tau y la velocidad sí están relacionadas. Entonces es una forma diferente de escribir esa condición de frontera. Entonces uno puede tener para cantidad de movimiento condiciones de frontera en términos de la velocidad, en términos del tau. Listo. Y ahora veamos el último caso. Si tenemos una interfase líquido-líquido, como vemos acá, líquido-líquido. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos un fluido 1 con una viscosidad 1 y un fluido 2 con una viscosidad 2, los cuales son inmiscibles. Estos son inmiscibles. Listo. Y el espaciado entre las dos placas que tiene el fluido es de 2D, ¿sí? Donde acá fue que me quedó mal, este fluido tiene D y el otro tiene D. No necesariamente siempre tienen que ser los dos del mismo espesor, entonces no sobra la aclaración. Listo, acá la placa de arriba se mueve con una velocidad v sub 0 a la derecha y yo, no sé, para que aclaren cositas, les voy a poner que esta otra placa se mueve hacia la izquierda con una velocidad v1. Puede estar quieta, pero bueno, en este caso voy a hacer que se mueva la placa. Listo, separamos un poquito esto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que en los casos anteriores teníamos un fluido y cada fluido tenía dos fronteras, ¿cierto? Entonces, en este caso, si tenemos dos fluidos, entonces vamos a tener 4 condiciones de frontera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para el fluido de abajo, el fluido 1, voy a tener una frontera, otra frontera. Y para el fluido de arriba voy a tener una frontera, otra frontera. Entonces tengo la frontera 1, la frontera 2, la frontera 3 y la frontera 4, ¿cierto? Que la 2 y la 3 tienen una relación, sí, pero pues eso es un cuento aparte. Entonces, normalmente uno lo que hace es definir las condiciones de frontera, por ejemplo, para el fluido 1,
y aquí vamos a definirlos para el fluido 2. Listo. Entonces veamos qué pasa para el fluido 1, que es el que teníamos acá. Entonces, ¿de dónde a dónde van los límites del fluido 1? Entonces vemos que él arranca en y igual a 0 y va hasta y igual a d. Y el fluido 2 va desde y igual a d, lo subo un poquitico, hasta y igual a 2d. Y igual a 2d. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar a analizar mi sistema en cada uno de esos puntos. ¿Cómo se comporta la velocidad del sistema en esos puntos? Recordando aquí que la velocidad de los dos fluidos, del fluido 1 y la velocidad del fluido 2, son velocidades en X que dependen de Y. Listo, entonces, por ejemplo, para el fluido 1, entonces, ¿qué pasa en Y igual a 0? Entonces, en Y igual a 0, hay una placa y por ende se cumpliría la condición de frontera de líquido, bueno, de fluido sólido que vimos aquí, que si hay un sólido unido a una placa, según aplica la condición de no deslizamiento, y por ende entonces la velocidad aquí, que la velocidad del fluido 1 va a ser igual a menos v1. ¿Por qué menos? Recuerden que la velocidad es un vector y depende del sistema de coordenadas. En este caso, x va hacia la derecha y mi velocidad va hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, pues la velocidad iría en el sentido contrario, sería un vector negativo. Contrario a lo que pasa arriba con v sub 0. Entonces, tenemos v sub 0. Eso sería para el fluido 2 en y igual a 2d. Entonces, la velocidad en x del fluido 2 va a ser igual a v sub 0. ¿Sí? Porque esa sí se mueve hacia la derecha. Y pues ahí aclarando qué fluido estuviese trabajando, ¿no? Fluido 1 o el fluido 2. Listo. Esas son por condición de no deslizamiento, lo mismo que hemos hecho en los otros dos ejercicios. Pero ¿qué pasa ahora en la frontera? Nosotros ahora tenemos un problema aquí, porque tenemos dos condiciones de frontera, ¿cierto? Tenemos esta rojita y esta azul. Entonces dice uno, bueno, ¿y ahí qué? ¿Escribo la misma? ¿O cómo hago? ¿Cuánto vale la velocidad ahí? ¿Sí? Uno no sabe nada, en realidad no podemos saber la velocidad exacta. Así solamente a ojo no podemos saber la velocidad ahí. Ni el tau, o sea, no sabemos cuánto vale. Y no podemos poner cualquier cosa porque necesitamos dos, o sea, necesitamos dos condiciones. Entonces, yo sé que en ese punto, los dos es un solo punto. En un punto, ¿cuántas velocidades pueden haber? Una sola, ¿cierto? Pero es un punto donde se une el fluido 1 y el fluido 2. Entonces, en ese punto, pues si se unen los dos y solo hay una, pues quiere decir que la velocidad de los dos fluidos tiene que ser igual. ¿Cierto? Entonces, no me importa cuánto vale, no sabemos cuánto vale, no sabemos si vale 0, no sabemos si es máxima, no sabemos nada, pero sé que son iguales. Y esa es una de mis condiciones. Ahora, yo les dije, necesitamos dos, no una sola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otra condición, pero si ya no tengo velocidad, ¿qué pongo? Entonces, recordando de aquí lo que hicimos ahorita, nosotros podemos tener condiciones de frontera no solo en términos de la velocidad, sino en términos del tau. Entonces, aquí, en ese punto donde todo es igual, entonces sí podemos decir que el tau de yx del fluido 1 va a ser igual al tau de yx del fluido 2. O sea, en ese punto, no solo las velocidades son iguales, sino que los tau son iguales. ¿Sí? Pero solamente en ese punto. Es decir, que aquí yo tengo que, para hacer esta igualdad, tengo que tener el tau de yx evaluado en y igual a d. Lo mismo acá, el tau del fluido 1 en y igual a d. Esa es la única forma de que sean iguales. Y ahí sí ya tenemos 4 condiciones de frontera para desarrollar nuestro sistema. ¿Listo?
Ya pues acá toca hacer un balance para cada fluido, solucionar las ecuaciones, a veces salen sistemas de ecuaciones, entonces se solucionan, pero ya hay 4 incógnitas que son las 4 constantes de integración y tenemos acá las 4 condiciones de frontera. No sé si hasta ahí hay alguna duda o esté más o menos claro. Creo que la única condición diferente es la condición de las tuberías. Entonces, bueno, como una condición adicional. Entonces recuerden que tenemos, por ejemplo, una tubería cilíndrica, y que normalmente el eje de coordenadas nosotros lo situamos como Z y R. ¿Listo? Entonces, bueno, y si nosotros lo vemos, creo que me sale más fácil hacer el círculo acá. Si nosotros lo vemos de frente, esto es un circulito, ¿cierto? Donde el radio va hacia todos lados. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos el radio hacia acá, el radio hacia acá, y así, ¿cierto? Entonces, cuando uno normalmente dibuja el perfil de velocidad de estas tuberías, es de esta forma. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, los límites de mi sistema, teniendo en cuenta que la tubería mide R mayúscula, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los límites de mi fluido? Mi fluido en realidad está definido acá. Si analizo solo esta zona, el fluido ahí está definido entre R igual a 0 y R igual a R mayúscula. ¿Por qué no analizo el resto de la tubería? Porque eso es un error que tiende a cometer mucho la gente, que escribe que eso está definido entre el radio igual a menos R y el radio igual a R, pero esto está mal, el radio negativo no existe. Como que dicen ahí el radio hacia allá está subiendo, entonces hacia acá está bajando y que esto es menos radio, pero no, eso está mal, ¿sí? Porque recuerden que el radio aumenta igual para todos los sentidos. Y entonces cuando yo tomo o sea, así al verlo en 2D yo solo estoy tomando la parte azul, pero en realidad por el mismo sistema circular yo ya estoy tomando todo. Entonces mi sistema se define aquí de 0 a R mayúscula, donde cuando yo analizo en 0, ¿qué pasa en 0? Ahí la velocidad en Z es la velocidad máxima, pero como yo no sé cuánto vale la velocidad máxima, no puedo poner eso así. Entonces, ¿qué escribo? Que el tau de Z es igual a 0. Pero esta condición no es porque sea una interfase gas líquido, como en el ejemplo que vimos acá. Acá recuerden que el tau era 0, acá en este, porque había una interfase gas líquido. Pero acá no es esto, o sea, esta no es. Acá en realidad esto es por una condición de simetría. La simetría que me genera aquí el radio. ¿Listo? Entonces también da un tau 0, pero es por una causa diferente. Y ya pues en el radio R mayúscula la velocidad en Z va a ser igual a 0 porque ahí hay una superficie y por condición de no deslizamiento el fluido se mueve con la velocidad de la superficie, que en este caso es 0 porque esa pared de la tubería no se mueve. Listo. ¿Dudas ahí? ¿No? Bueno. Entonces hagamos un ejercicio. Obviamente no les voy a desarrollar los mismos del taller, que son como los clásicos. De hecho, creo que el profe, si no estoy mal en la clase, desarrolló la placa. Creo que vi el video y la desarrolló. Listo, vamos a desarrollar este sistema. Es un viscosímetro de cilindros concéntricos, donde tenemos acá en la parte interior un cilindro que va a ser, bueno, esto no es como la geometría en realidad de un viscosímetro. Normalmente en el viscosímetro se mueve el cilindro de adentro, pero pues vamos a trabajar con este caso que se mueve, digamos, el de afuera. Entonces lo de adentro es un cilindro macizo, es decir que el fluido está entre los dos cilindros, es decir que está aquí.
¿cierto? El fluido pues está estancado, acá no es como que esté pasando derecho el fluido así, no, el fluido está estancado acá, entonces veámosles acá que está estancado. Listo, entonces, bueno, el cilindro de afuera está moviéndose con una velocidad angular, omega. Entonces, acá les hago la claridad que esta es una velocidad angular. Listo, y bueno, el radio del diámetro interno es kappa r y el diámetro externo es r. Tenemos nuestro sistema de coordenadas, yo ya se los doy, entonces tenemos el radio Z, entonces estamos trabajando en un sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces en este caso nosotros necesitamos hallar, bueno, para que de pronto les sirva más a ustedes, hallemos el flujo volumétrico. ¿Cuánto vale el flujo volumétrico en este caso? Entonces, ¿qué es lo correcto, digamos, a la hora de desarrollar un ejercicio? Lo primero es ver mis consideraciones. ¿Yo qué consideraciones voy a tener para desarrollar este ejercicio? O sea, el planteamiento, ¿cómo lo voy a desarrollar? Entonces, lo primero es que nosotros aquí estamos trabajando en un estado estacionario o estado estable. Lo otro es que estamos asumiendo que es un flujo laminar. También, al menos en este ejercicio que yo voy a hacer, este va a ser un fluido de tipo newtoniano. Yo no les voy a reforzar en los modelos porque hasta donde entiendo pues eso lo van a ver con el profe mañana en clase, entonces les voy a dar más o menos una idea de dónde cambiarían los ejercicios cuando se trata de un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano, perdón, y ya pues el resto sí ya lo tendrían que hacer ustedes. Listo, entonces estado estacionario, flujo laminar, fluido newtoniano. Vamos a despreciar los efectos de borde, principalmente por esta zona de aquí abajo, ¿sí? Que es donde está estancada, entonces eso nos puede generar problemas. Entonces vamos a asumir que esa parte pues no la vamos a tomar en el modelamiento. Entonces se desprecian efectos de borde. También pues vamos a tener en cuenta que estamos usando las coordenadas cilíndricas. Listo, y creo que ahí podríamos dejar. Bueno, otra cosa importante es que vamos a usar un sistema con propiedades constantes, como densidad, capacidades, todo, principalmente la densidad en estos casos. Listo, vamos a despreciar entonces efectos de orden. Listo, ya teniendo nuestras consideraciones, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos, bueno, digamos ese sería como el paso 1. Entonces ahora si vemos el paso 2, necesitamos definir en qué dirección va la velocidad. Si la velocidad queda mal planteada, todo el ejercicio está mal planteado, ¿sí? Porque recuerden que a partir de eso se hace todo el perfil de la velocidad. Entonces, en este caso, la velocidad, fíjense que en mi sistema, teta, no veo la punta del lápiz, ya, teta está cambiando en este sentido, en el sentido que cambia omega. Entonces el cilindro se está moviendo a lo largo de la dirección de teta. Entonces el fluido se mueve a lo largo de teta porque el fluido va a ser arrastrado, algo así, el fluido va a ser arrastrado por el cilindro externo. ¿Listo? Y entonces ahora ver de quién depende esa velocidad. Entonces acá pues analizamos cómo se comporta la velocidad en los bordes del sistema. Entonces
acá por ejemplo vamos a ver si depende del radio. Entonces para ver si depende del radio veo 200 puntos, la velocidad es diferente. Entonces por ejemplo en el punto 1, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad es omega. Recuerden que es angular, entonces para que sea lineal es una velocidad omega r. Y en el cilindro interno la velocidad, en el punto que sería el punto 2, la velocidad es 0, ¿cierto? Porque el cilindro está quieto. Entonces la velocidad es diferente en los dos puntos, es decir que sí va a depender del radio, depende del punto del radio donde me pare, voy a cambiar la velocidad. Y de hecho pues se ve en el dibujo el perfil que les hice, acá en capa R la velocidad es 0 y va aumentando a lo largo del radio. Entonces acá sería B teta, que depende del radio. D teta no depende, el fluido no se está moviendo a lo largo de teta no va a estar cambiando la velocidad, y a lo largo de z tampoco. Entonces solo me va a quedar la velocidad en teta, que depende del radio. Listo. Ya saben, si tienen dudas me van preguntando. Y tercero, entonces ahora sí vamos a hallar nuestras condiciones de frontera. Listo. Ahora, entonces, condiciones de frontera. Entonces, ¿de dónde a dónde va nuestro sistema? Va de R igual a capa R hasta R igual a R mayúscula. ¿Cuánto vale la velocidad en teta en capa R? Pues ya lo analizamos, vale 0. Y afuera vale omega R. Porque recuerden que esta tiene que ser una velocidad lineal y esta es una una velocidad angular. O sea, esta cuando hago aquí es esta. Esta tiene que ser lineal. ¿Listo? Entonces para que tengan también cuidado con esa parte. Listo. Entonces fíjense, ya tenemos consideraciones, la velocidad. Con la velocidad pues ya sacamos las condiciones de frontera. Y ahora lo que necesitamos es poder hallar, hacer nuestro balance de cantidad de movimiento para poder determinar el perfil. Entonces tenemos 4, balance de cantidad de movimiento. Entonces para eso vamos a necesitar las tablas del libro. Entonces pues acá copié solo las que íbamos a estar necesitando. Tenemos la tabla B1, que es donde están definidos los taos. En este caso pues lo copié solo para cilíndricas. La tabla B5, acá falta la B, la tabla B5 que tiene el balance de cantidad de movimiento en términos de tau. Y tenemos la tabla B6 que tiene el balance de cantidad de movimiento en términos de la viscosidad, y esta solo nos sirve para un fluido newtoniano, bueno, en términos de la velocidad, perdón. Fíjense que acá ya no hay tau, sino son velocidades. ¿Listo? Entonces esta solo la podemos usar para un fluido newtoniano, es decir, yo puedo hacer el balance con esta solo si se trata de un fluido newtoniano. Si tenemos un fluido no newtoniano, como es el caso de ustedes, recuerden que tienen un fluido newtoniano y un no newtoniano para el trabajo, entonces les toca usar automáticamente esta. Esta es la general. Esta la puedo usar en los dos casos, tanto para newtonianos como para no newtonianos. Por ejemplo, para el caso de los newtonianos da lo mismo por cuál tabla arranque, o sea, uno tiene que llegar exactamente a lo mismo, solo que pues dependiendo de las condiciones de frontera que tenga, pues va a ser más fácil usar una o la otra. Entonces en este caso, cuando yo uso la tabla de arriba, cuando tengo al menos una condición de frontera en términos de tau.
Si no tengo una condición en tau, entonces pues me quedo con la 2, con la tabla B6 me parece mejor. En este caso, nuestras dos condiciones de frontera son en términos de la velocidad. Entonces, pues yo usaría la tabla B6. Entonces la voy a copiar aquí para trabajar. Listo. Entonces, fíjense, bueno, para hacer solo un recorderis, tenemos tres ecuaciones que básicamente corresponden a los balances en R, en θ y en Z. Pero ¿cuál nos interesa a nosotros? Únicamente pues en la dirección en que está mi velocidad. Como la velocidad está en dirección θ, pues vamos a coger el balance en θ, ¿sí? Y ya con eso podemos determinar qué términos existen o qué términos no existen. Voy a recortarla aquí más abajito porque no nos va a rayar bien. Listo. Listo, ponerlo acá. Entonces solo usaremos la que está en θ. Entonces solo usaremos listo. No me había copiado esto acá. Listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver qué términos existen en el balance y qué términos no existen. Entonces ahí analizamos uno por uno. Entonces, por ejemplo, el primer término se cancela porque es una derivada con respecto al tiempo y nosotros estamos trabajando en un estado estacionario. Recordemos acá que nuestra velocidad es Bθ, que depende del radio. Entonces, el segundo término se cancela porque este B es 0. Lo mismo, Bz es 0 también. Acá también se va porque Br es 0. Este otro, Bθ sí existe. Acá Bθ, entonces lo están derivando con respecto a θ. A pesar de que Bθ exista, la derivada de Bθ con respecto a θ es 0, porque Bθ solo depende de R. Entonces todo esto se cancelan acá porque Br es 0, acá porque Bz es 0, acá porque Br es 0 y aquí porque Bθ no depende de θ. En este caso no hay un gradiente de presión a lo largo de θ, entonces esto también se va. Gravedad tampoco hay porque la gravedad va en la dirección de z y nosotros tenemos un movimiento en lo largo de θ, entonces ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces esa gravedad se va. En el caso de ustedes tienen que analizar pues si esa componente de gravedad existe, si no existe, si es una gravedad total o si es una gravedad, digamos, una componente de la gravedad apenas. Depende de cómo ubiquen su eje de coordenadas. Todo depende de cómo ubiquen el eje de coordenadas. Ahora este primer término sí existe, este otro no existe por lo mismo. Bθ no depende de θ. Este Bθ no tampoco depende de z. Y acá Br es 0. Entonces fíjense que se cancelan de hecho pues la mayoría de los términos. Entonces, ¿qué nos queda de ese balance? Nos queda que 0 es igual a μ por la derivada con respecto al radio de 1 sobre r, la derivada con respecto a r de r por Bθ. Entonces esto se puede cancelar porque la viscosidad esta es la viscosidad dinámica, que es constante. ¿Sí? Cuando ustedes hagan el balance para no newtoniano, les va a quedar, van a tener que usar la tabla B5 como yo les dije. Acá, ¿verdad? La tabla B5, entonces por ejemplo para este sistema toca ver qué taos existen. Acá creo que solo existe tau de Rθ. Entonces solo me va a quedar existiendo este término igualado a 0. ¿Sí?
y yo podría deshacerme en este caso de este radio. Entonces me va a quedar que la derivada con respecto al radio de r cuadrado teta r es igual a 0. ¿Sí? También se van a cancelar el resto de términos. Listo. Ahora, entonces podemos, como les decía, podemos deshacernos de esa viscosidad. Entonces simplemente esto nos va a quedar así. Listo, nos quedaría de esa forma. Y se me comió el paréntesis. Es que yo aquí me he comido un paréntesis. Listo. Listo, ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro objetivo va a ser encontrar esa velocidad. Entonces, para hallar esa velocidad, entonces vamos a hacer esta integral. Vamos a, si digamos integramos a ambos lados, o bueno, primero pasamos el diferencial para acá. Entonces nos queda la integral de 0. Bueno, esas diferenciales ahí yo los escribí parciales, pero esos ya son diferenciales totales, porque solo depende del radio. Y esto queda acá, la integral de la derivada de 1 sobre r, otra vez escribí la derivada con respecto a r por b teta. Entonces la integral de 0 es 0, y como es una integral no definida, entonces me da C1. Pongo la constante de integración. Entonces bien que ya aparece la primera constante de integración. Y ahora entonces acá este término, el diferencial de todo eso, entonces me da todo eso. O sea, 1 sobre r por el diferencial con respecto a r de rb teta. Y de acá pues puedo seguir despejando mi velocidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reorganizar la ecuación. Entonces me queda C1 por r por el diferencial de r, que es igual a la integral del diferencial de r por b teta. Y eso es igual a C1 r cuadrado sobre 2 más C2 igual a r b teta. Y si despejo mi velocidad, se me queda C1r sobre 2 más C2 sobre r igual a teta. Y ese es el perfil de velocidad. Ahora, ese perfil no está completamente descrito porque no he hallado las condiciones de frontera. Entonces, ¿cómo hallo las condiciones, las constantes de integración? Entonces, ¿cómo hallo las constantes de integración? Con las condiciones de frontera. Entonces, reemplazando las condiciones de frontera, me da entonces que, recordémoslas, ¿no? Que en r igual a kappa r la velocidad en teta es igual a 0 porque el cilindro adentro no se movía, y en r igual a r mayúscula la velocidad en teta es igual a omega. Entonces me da que C1 kappa r sobre 2 más C2 sobre kappa r es igual a 0 si reemplazo la primera condición. Si reemplazo la segunda, me da que C1r medios más C2 sobre r es igual a omega. Entonces ya aquí, ¿qué queda? Me queda un sistema de ecuaciones que toca pues solucionar, porque son dos ecuaciones y dos incógnitas, que son las constantes C1 y C2. Entonces queda simplemente solucionar el sistema para poder hallar esas constantes de integración. Entonces sería
Por ejemplo, si arranco con la primera ecuación, me queda que C2 sobre kappa R es igual a menos C1 KR medios. Entonces C2 va a ser igual a menos C1 KR cuadrado sobre 2. Sí, a ver, este pasa a restar. Ok, listo. Esa es mi primera relación, una relación de C2 en términos de C1. Ahora, si usando la segunda ecuación, entonces ¿qué me queda? Voy a reemplazar esto, que está acá en la segunda ecuación. Entonces tengo que C1R sobre 2 más C2 sobre R, es decir, menos C1 KR cuadrado sobre R, 2R. Eso es igual a omega. Entonces ya solo me queda C1 por despejar. Entonces me queda que C1 es R medios menos, ahí puedo cancelar una R, entonces me queda K cuadrado R medios igual a omega. Inclusive ahí puedo simplificar más. Me queda que esto es C1 R medios de 1 menos K cuadrado igual a omega. Entonces C1 es igual a omega, a 2 omega sobre R 1 menos K cuadrado. Eso sería mi C1. Dejémoslo acá en rojito. Y entonces, ¿cómo hallaría C2? Pues ya tengo una ecuación de C2 en términos de C1. Entonces C2 es igual a menos todo lo que vale C1, 2 omega sobre R 1 menos K cuadrado por KR cuadrado, KR al cuadrado sobre 2. Uno acá puede ya jugar a factorizar lo que quiera. O sea, ya qué tanto factorice uno son gustos. A veces uno la embarra más simplificando, de hecho. Voy a dejarlo simplemente acá. Cancelo los dos. Y esto me queda R1 menos K cuadrado abajo, listo, quedaría así. Y ahí ya tendría mis dos constantes de integración. Como ya tengo las dos constantes y tengo el perfil, pues ¿qué tendría que hacer? Simplemente reemplazar las condiciones de frontera en mi perfil, en el que tengo acá. ¿Listo? Entonces ya ahí está. No lo reemplazo para que no quede tan largo. Ahora, otra cosa que se necesitaría de pronto sería, por ejemplo, hallar el perfil de esfuerzos. Hallar el perfil de esfuerzos. ¿Quién es el perfil de esfuerzos? Tau. Tau de esto sería R teta. Entonces, tau de R teta es muy fácil de hallar. Simplemente usamos el apéndice B1. Entonces vamos a ver quién es tau de R teta. Entonces vamos a copiar nuestra ecuación. Listo, tenemos tau de R teta. Esa es la definición de la tabla B1. Y ahora vamos a ver quién existe. Recordemos que pues tau de R teta es igual a tau de teta R, pero pues esto no lo vamos a ignorar. Entonces ahora vamos a ver qué términos existen y cómo me queda tau de R teta. Entonces B teta sí existe y depende del radio, pero BR es 0. Entonces este término se va. ¿Por qué hago todo este procedimiento antes de continuar? Normalmente uno dice, si yo tengo tau de RZ, eso es igual a menos mu de BZ de R, ¿cierto?
y se cumple. En todas las cartesianas se cumplen y en la cilíndrica se cumplen tanto para el radio como para z. Pero cuando yo tengo coordenadas que ya tienen que ver con un ángulo, ¿sí? Como teta o phi en el caso de las esféricas, ya eso no es tan cierto. Entonces siempre es mejor verificar en la tabla. Todo eso que uno hace arriba, eso sale de una tabla. Entonces, por ejemplo, tau de r teta es igual a menos mu r, la derivada con respecto a r de b teta sobre r. ¿Sí ven? Entonces ya no es tan simplemente de b teta de r, es derivada de b teta con respecto a r, pero adentro hay un r y afuera hay otro. Entonces hay que tener cuidado porque la ecuación general nos dice que tau de rz de tau de ij, tau de ij es igual a menos mu por la velocidad de deformación de ij. ¿Y quién es la velocidad de deformación? Todo lo que está entre el paréntesis, ij. ¿Listo? Y ya pues acá simplemente me quedaría menos mu por r por la derivada con respecto, estas son derivadas totales porque solo dependen de una variable, derivada con respecto al radio de ¿cuánto vale b teta? Entonces b teta es esto, yo no voy a escribir los valores de las constantes, ¿sí? Porque no es necesario, ya sé que es una constante, entonces vale C1, bueno, esto es 1 sobre de C1 sobre, se me olvidó, C1 R medios más C2 sobre R, C1 R medios más C2 sobre R. ¿Listo? Entonces ya sería pues simplemente derivar, entonces el tau de r teta es igual a menos mu r, el diferencial, creo que primero mejor organicemos adentro ese r, me quedaría C1 medios más C2 sobre r cuadrado, y eso es igual a menos mu por r, el diferencial del primero con respecto al radio da 0, ¿no? Porque es la derivada de una constante, entonces aquí se cancelaría esta, y la otra es la derivada de 1 sobre r cuadrado, la derivada de r a la menos 2, eso es menos 2r a la menos 1, entonces eso sería menos 2 sobre r, eso es igual a 2 mu. Si no me equivoqué en nada por ahí. Ah, mentiras, me equivoqué en algo, me faltó la constante de integración. O sea, acá esa no... Bueno, si me equivoco en algo me corrigen, por favor. Acá el C2 me lo comí, faltaba. Pero bueno, o sea, el procedimiento es ese. No sé, pero no haberme equivocado en nada. ¿Listo? Entonces, así podríamos hallar nuestro perfil de esfuerzo. Y ahora, otra cosa que podemos hallar es ahora sí nuestra velocidad promedio. Recuerden que si tienen dudas, pueden ir diciendo. Listo, entonces la velocidad promedio. Entonces, para la velocidad promedio hay que tener en cuenta cómo la definen, ¿no? Entonces, de cierta forma, la velocidad promedio es un caudal sobre un área, ¿no? Entonces, yo puedo ver eso como diferenciales, sí, al verlo como una especie de diferenciales. Entonces, normalmente el libro lo escribe de esta forma. Bueno, se los pongo como para que medio se entienda, no es así exactamente, pero es para que más o menos me entiendan la idea. Es como si yo lo viera como una especie de la integral del diferencial, sí, algo así. El diferencial de área, pues es una integral doble porque el diferencial de área pues tiene dos componentes, porque es un área. Entonces esto normalmente se expresa de la siguiente forma.
como la doble integral de la velocidad, el perfil de velocidad en este caso es velocidad en teta, por un diferencial de área, porque el caudal es velocidad por área. Y acá va la doble integral del diferencial de área. ¿Listo? Pero aquí hay una cuestión, que en los diferenciales de área, déjenme les copio aquí. Voy a anotarlos. Acá los tenemos. Ok, los diferenciales de área, por ejemplo acá tenemos los de cilíndricas y los de esféricas. Los de cartesianas no los puse porque son más fáciles. Por ejemplo, si yo quiero sacar el diferencial de área en X es igual a de Y de Z, o sea es la letra que falta. Si por ejemplo fuera el diferencial de área en Y es de X de Z y así. Entonces el D de Z sería de X de Y, son los más sencillos. En cilíndricas y esféricas ya cambia la cosa por los efectos pues, en curvatura y demás. Esas áreas son más difíciles de sacar. Entonces, fíjense que hay, por ejemplo, en cilíndricas hay 3 diferenciales de área, en R, en θ y en Z. Entonces, ¿yo cuál uso de esos 3? Porque yo tengo acá diferencial de área, pero ¿cómo lo planteo? Entonces, acá hay que tener en cuenta es esta dirección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la velocidad en θ, aquí va a ser el diferencial de área en θ. ¿Sí? Entonces yo ya sé cuál voy a reemplazar. Entonces, por ejemplo, la velocidad promedio en nuestro ejercicio va a ser la velocidad en θ por el diferencial de área en θ para las cilíndricas. Hay que aclarar que sea cilíndricas porque miren que aquí en esféricas también hay uno, pero ese no, se pueden equivocar. Entonces el diferencial de área sería dr dz, ¿sí? Y abajo sería lo mismo, la doble integral de dr dz. Ok, listo. ¿Dudas ahí o algo? Me dicen si han tenido alguna inquietud. Acá tendríamos que entonces conocer los límites de las integrales. Entonces por lo menos de 0 a r pues es la de r es 0 a r porque es más sencilla, y en z pues tendríamos que conocer la altura del cilindro. Entonces digamos de 0 a l, y pues acá ya simplemente tendríamos que reemplazar nuestro perfil de velocidad de 0 a l, 0 a r del perfil de velocidad, que lo voy a dejar en términos de las constantes. La verdad me parece más sencillo trabajar con las constantes y al final más bien reemplazar los valores, que pues igual ya los conocemos. Por ejemplo, aquí en este sería simplemente coger 2 μ y escribir todo lo que vale C2, que C2 es todo esto. Siempre deja de copiar todo. Sí. Sería copiar esto acá. Uy, acá. Ya, simplemente reemplazo lo que vale C2. Listo. ¿Sí? Pero pues aquí es muchísimo más sencillo si lo trabajamos de la otra forma. Entonces acá queda dr dz sobre, inclusive las de abajo ya las podemos desarrollar, como son solo los diferenciales, entonces eso me da rl. Y la velocidad promedio arriba, entonces nos quedaría L, si desarrollamos primero con respecto a L, con respecto a Z, como no depende, nos queda L. Fíjense que la L ni siquiera nos importa, o sea, en realidad se cancela. O sea, es un valor que puedo conocer o no, no importa. Y acá entonces la integral de eso, entonces sería C1 R a la 2 sobre 4 más C2 logaritmo de R por
los límites de 0 a R. Entonces el perfil es igual a, me queda 1 sobre R, la velocidad promedio, perdón, sería C1 R cuadrado sobre 4 más C2 el logaritmo natural de R. Listo. Eso me daría C1 R sobre 4 más C2 logaritmo natural de R sobre R, algo así. Y ahí reemplazaríamos las constantes y pues obviamente me da una ecuación más complicada. Pero pues la idea es esa. Cada integral pues va a ser diferente, lo importante es que se plantee bien. Y con esa velocidad promedio es que nosotros podemos hallar el caudal. De hecho, más fácil aún, yo les dije, ¿por qué les planteo esto? Que pues técnicamente puede que no esté tan correcto a nivel de las derivadas, pero ¿por qué se los planteo de esa forma? Porque cuando nosotros vayamos a hallar el caudal es esto, es esta integral de arriba. Con eso calculo el caudal. Entonces, para el caudal tenemos que, o el flujo volumétrico va a ser igual a la integral de b teta por el diferencial de área en teta. ¿Listo? Y ya no, ya la integral está hecha, de hecho. Eso vendría a ser igual a lo mismo que nos dio. Esto mismo que nos dio aquí arriba, multiplicado por RL, que era el término que estaba dividiendo, que yo cancelé. Ya, este sería el flujo volumétrico. Entonces fíjense que la pregunta que me hacían al inicio de, bueno, tenemos ese perfil, ese flujo volumétrico, ¿lo puedo calcular como velocidad por área? De cierta forma sí, pero no es cualquier velocidad, no es la velocidad que tienen ahí experimental, porque, pues, bueno, ustedes hallan la experimental ya pues de diferentes formas, pero el que hay aquí, el flujo teórico, viene de ese perfil de velocidad que hayan, y pues ahí se está teniendo en cuenta esa área transversal también y la velocidad promedio del fluido. No sé si ahí tengan alguna duda. Si les surge alguna inquietud con respecto a eso, o si lo estaban hallando así, porque esa es otra cosa importante. Porque lo que yo entendí es que estaban cogiendo como las ecuaciones, no sé, como en el libro. Espérame un segundo. Listo. Bueno, vamos a revisar el último. Aquí. Esto es básicamente, bueno, de hecho creo que yo tengo el flujo volumétrico aquí ya desarrollado, más bien para que lo analicemos. Ok, bueno, planteémoslo y ya les copio la respuesta, porque la verdad sí es un poquito más complicado. Bueno, ustedes ahí no están viendo mi pantalla, les estaba poniendo un PDF. Listo, entonces fíjense, nosotros, bueno, esto de la velocidad máxima en realidad no nos importa ahorita. Nosotros tenemos que hallar la velocidad promedio y el flujo másico, y acá creo que está, no. Y pues para el flujo másico, de cierta forma, pues tenemos que hallar también el flujo volumétrico. Listo. Entonces, ya nosotros tenemos el perfil de velocidad. Fíjense que pues en realidad el problema es una velocidad en z que depende únicamente del radio, ¿sí? Nosotros tenemos acá un sistema donde es una tubería cilíndrica pero concéntrica, o sea, el fluido únicamente está pasando
acá entre los dos cilindros, o sea, no hay fluido. Este tubo de gris que se ve acá, este de acá es un tubo macizo, o sea, acá no es hueco, no es hueco. ¿Sí? Entonces el fluido solo pasa en el espacio anular. Entonces el área, por ejemplo, el área transversal de ese cilindro va a ser va a ser un anillo. Va a ser un anillo. ¿Listo? Entonces los límites acá, por ejemplo, del fluido son entre capa R y R. Y en capa R la velocidad del fluido es 0 y en R es también 0. Fíjense que acá es diferente, entre 0, entre los dos límites dan 0 y no quiere decir que esté mal. El máximo es en un flujo que no, en un valor de entre los dos radios que no conocemos, ese lambda R no lo conocemos. Y pues bueno, pues por cuestiones de tiempo no puse acá la que no hicimos todo el procedimiento porque ya vieron que quita un poquito de tiempo. Y acá otra cosita importante, fíjense que esto también depende del gradiente de presión, donde acá pues en realidad bueno, yo hago la P esa bonita que ponen ahí, yo la hago como con 2 rayitas, que no me queda bien. Entonces este P0 menos PL, así modificada la presión dinámica, presión modificada, en este caso es lo mismo que P0 menos PL. O sea, aquí no hay un efecto de la gravedad, acá no está, porque la gravedad va hacia abajo, va en Z, y va en R. Y nuestro sistema tiene un flujo que se está moviendo a lo largo de Z, que es hacia la derecha. ¿Listo? Entonces la componente de gravedad no existe en este caso. Otra cosa importante, cosas que me preguntaban, es recordar siempre que P0 es mayor a PL, porque siempre la presión de entrada es mayor que la presión de salida para que haya movimiento, ¿sí? Si la presión de entrada no es mayor, no hay quien empuje al fluido a través de la tubería, ¿sí? Si fuesen al contrario, pues sería un movimiento en el sentido inverso de la tubería. Listo. Es decir que, bueno, este valor así como está escrito es positivo, ¿no? P0 menos PL. Listo. Entonces ahora, si yo por ejemplo quisiera hallar la velocidad promedio, BZ. Entonces, como yo sé aquí que BZ depende del radio, la velocidad BZ que depende del radio, entonces, ¿cómo sería? La doble integral de BZ por el diferencial de área en Z sobre la doble integral de diferencial de área en Z. Tengo el perfil que es todo esto. Si quieren lo escribo abajo para que no quede ahí como tan montado. Entonces me queda que la velocidad en Z es igual a la doble integral de BZ y vamos a ver quién es el diferencial de área en Z. Copiamos aquí atrás. Entonces para cilíndricas el diferencial de área en Z es R de R de teta. Entonces sería R de R de teta. Entonces acá me queda abajo R de teta. ¿Y de dónde a dónde va R? Va de capa R hasta R y teta va de 0 a 2pi. De capa R hasta R y teta va de 0 a 2pi. Entonces al integrar eso, por lo menos abajo, me queda, bueno, esto me queda 2pi, acá me queda 2pi. Por la integral desde capa R hasta R de R de R y arriba la integral desde capa R hasta R de BZ por R por dr. Y ese BZ es toda esta ecuación. Fíjense que hay muchos términos que se multiplican por R. De hecho, cuando yo multiplique esta R por el perfil, porque miren que toca coger esta R y multiplicarla por toda esa ecuación.
Fíjense que nos va a quedar la integral del logaritmo natural de r mayúscula sobre r minúscula por este radio. Entonces aquí sí da complicado porque la integral de r por un logaritmo de r es un poquito más difícil. Creo que esa sale por partes, si no estoy mal. Entonces ya aquí solucionarla es un poco más complejo. Acá yo tengo la solución. Bueno, quedó cortadita. Nos queda así. ¿Listo? Entonces la velocidad promedio es de esta forma. ¿Listo? Entonces fíjense que aún así la velocidad promedio queda dependiendo del perfil de velocidad de la gradiente de presión, y en este caso eso se puede también, de aquí también se puede sacar el caudal. De hecho el caudal va a ser esta misma velocidad promedio que ya tenemos por el diferencial por la integral del diferencial de área en R por R, ¿no? El que ya hayamos, capa R hasta R de 0 a 2pi. Entonces el caudal va a ser igual a la velocidad promedio en z por 2pi, y eso me queda, el resto queda r cuadrado menos capa r cuadrado sobre 2. Listo. Multiplicado pues por todo esto que está acá, de acá hasta acá. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí lo importante es sacar bien el caudal, y pues depende del sistema. Los dos que les mostré son como los más complejos. A mí me parece que las tuberías, por ejemplo la placa, es facilísimo el sacar esa ecuación. Entonces solo es como de seguir el orden, ver que el perfil quede bien, escribir las ecuaciones bien, intentar no embarrarla en ningún dato, y ya. O sea, en realidad el procedimiento es muy similar en todos los casos. No sé si tengan dudas. Oye, yo tengo una pregunta con los no newtonianos. ¿En qué se diferencian? No sabría cómo empezar para las ecuaciones. Ok. Les voy a mostrar, pero creo que les tengo que dejar de compartir. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, más allá de la teoría, que eso se los da como el profe, veamos, por ejemplo, acá. Entonces, por ejemplo, normalmente, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra tubería, hacemos nuestras consideraciones común y corriente. A ver si puedo quitar esta parte de abajo. Nuestras consideraciones, hallamos nuestras condiciones de frontera común y corriente, igual que si fuese un newtoniano. Hacemos el balance de cantidad de movimiento. Acá lo único, a ver si me deja poner bueno, así, sí, acá está la punta. Lo único es que tener en cuenta que sea la tabla B5, ¿no? Lo que yo les decía, que tiene que ser la ecuación en términos del tau, no la que usamos ahorita, que está en términos de la velocidad. Cancelamos los términos del balance común y corriente, y llegamos acá. Bueno, acá podemos evaluar la primera condición de frontera, Entonces nosotros llegamos a esta ecuación. Aquí nosotros debemos reemplazar tau, ¿cierto? Porque ya no puedo hacer más. O sea, yo necesito hallar una velocidad y no tengo cómo hallarla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar como reescribir tau. Reescribir tau. ¿Cómo la reescribo? Pues usando la ley generalizada, que me dice que tau es igual a la velocidad, a la viscosidad por la velocidad de formación. En este caso, como son no newtonianos, esta viscosidad va a ser la viscosidad aparente. Si hubiese sido un newtoniano aparente, si hubiese sido un newtoniano, ¿qué pasaba?
que tau de RZ era igual a menos mu por la velocidad de formación, que en este caso pues eso sí no cambia, de BZ de R. Entonces yo cogería esta ecuación, menos dp de z de R medios va a ser igual a menos mu de BZ de R, ¿cierto? Acá pasa lo con si fuese, esto es si fuese newtoniano. Si no es newtoniano, es algo parecido en realidad. Se escribe igual. ¿Qué cambia esta letra? Esto es como el cambio enorme. Me diría, es algo sencillo, pero en realidad es un cambio enorme acá, este término. ¿Por qué? Porque este n es una función. Este de aquí es una función. Contrario a lo que pasa con la viscosidad dinámica, que es un valor constante. Entonces, por ejemplo, si es un fluido de ley de potencias, bueno, que aquí ya me le adelanto al profe a la clase, si es un fluido de ley de potencias, la viscosidad dinámica está de esta forma. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, escribo este tau, creo que acá lo escribo, lo monté ahí todo. Si yo escribo, por ejemplo, este tau de aquí, tau de RZ es igual a menos la viscosidad m, la velocidad de formación a la n-1 por la velocidad de formación, donde pues claro que la velocidad de formación es igual a, bueno, mientras esto no lo puedo poner tan así, donde pues acá cuál es el inconveniente en realidad de desarrollar todo esto. Ahí lo borré. El inconveniente para desarrollar aquí es ese valor absoluto. Este valor absoluto de acá. Porque yo no puedo coger y reemplazar eso así tan de chéveres. Entonces ahí hay que tener cuidado con el valor. Entonces, ay, Dios. Listo. ¿Cómo analizo esta parte? Pues hay que tener en cuenta pues la definición. Creo que aquí la embarré porque todo quedó montado. Bueno, les explico. Nosotros a modo general tenemos que el valor absoluto de la velocidad de formación es igual al valor absoluto de dBz de R, ¿no? Entonces yo tengo que garantizar que este dBz de R sea positivo, o sea, necesito garantizar que esto sea positivo, porque según esta ecuación esto es positivo, y estos subíndices nada me van a garantizar que tengan un valor positivo, o sea, ahí puede ser cualquier valor, y yo necesito que una viscosidad sea positiva. Entonces, ¿cómo garantizo que la viscosidad sea positiva? Solo si esto es positivo. Esa es la única forma que me queda a mí de garantizar que la viscosidad sea positiva. Entonces siempre voy a buscar que la velocidad de formación sea positiva. Entonces necesito por eso el valor absoluto, y pues para definir eso necesito determinar el signo que tiene la velocidad de formación. Entonces en mi sistema, voy a rayar aquí. Entonces si yo tengo para dBz de R, vamos a ver qué signo tiene la velocidad de formación. Entonces yo miro mis ejes. Perdón, voy a cambiar el color porque esto sí queda todo feo. Listo. Entonces yo tengo mi sistema de coordenadas, tengo Z y tengo R. Entonces esto recuerden que nosotros lo podríamos ver como un dBz, pues para lo que necesitamos analizar esto nos sirve. ¿Y eso a qué es igual? A un B2 menos un B1 sobre un R2 menos un R1. ¿Cuáles son mi B1 y mi B2? Son puntos que yo ubico, entonces puede ser un punto 1 y un punto 2. ¿Por qué bajo esto? Son los límites, el 0 y la R mayúscula. Pero eso en realidad no importaría, es que ahí es más fácil de analizar. Entonces, porque por ejemplo, yo sé cuánto vale la velocidad en el punto 2, condición de no deslizamiento, mira 0.
y la velocidad en el punto 1 es la máxima. No me importa cuál sea la máxima, pero es la máxima. ¿Y R2 cuánto vale? R mayúscula. ¿Y R1 cuánto vale? 0. Es porque yo me ubico ahí porque son los puntos que conozco. Entonces, delta de BZ sobre delta de R, que es igual a menos B máxima sobre R. Eso es menor que 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? dBZ de R es menor que 0. Entonces, ¿yo cómo garantizo que eso sea positivo? Menos dBZ de R. Esto sí es positivo. Recuerden que vamos a usar el valor absoluto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando me vaya acá, entonces, ¿qué voy a decir? Que voy a usar aquí el valor negativo de la función. Entonces me va a quedar que tau de RZ es igual a menos el coeficiente de consistencias por el valor absoluto del tau menos de dBZ de R. Si hubiese dado positivo el signo allá que hicimos el análisis, pues yo dejo esto positivo, pero me dio negativo, entonces le tengo que poner un menos para que me dé el valor me dé positivo. Y acá esto sí no cambia, n a la menos 1, y este de afuera, pues ese no tiene valor absoluto, entonces ese sí se queda positivo. Creo que me quedó un poquito desordenado todo, pero yo creo que sí, lo importante es que se entienda la idea. Entonces fíjense, tenemos este tau, ¿cierto? Entonces ya tengo mi tau y tengo acá la ecuación. ¿Qué necesitaba yo? Reescribir ese tau. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar estos dos taus. Entonces me va a quedar que menos dp de z r medios es igual a menos m menos dBz de r a la n menos 1 por este diferencial de la velocidad. Y yo ya tengo una ecuación donde mi única incógnita es la velocidad. De ahí la despejo. ¿Que es un poquito más cansón resolverla? Sí, porque hay acá un exponente, pero no es imposible. En realidad, cuando se ponen a hacerlo es bastante sencillo, solo que pues uno como de la primera impresión asusta. Entonces no lo desarrollo porque pues esa es la tarea de ustedes. Igual lo más probable es que el profe haga algo de eso en clase, pero ya en última, si no pueden, pues me preguntan y miramos a ver hasta qué punto les ayudo. Pero no sé si más o menos ya ahí sí quedó más claro de por dónde deben irse. Si de pronto, bueno, que es la parte más importante. Sí, resolví la duda. Sí, señora, gracias. Listo. Y pues no sé si tengan más dudas, muchachos. En realidad pues la idea que yo tenía hoy era poder como ver si primero si tenían dudas de los ejercicios, y lo otro era pues poderles mostrar cómo hacer un ejercicio al menos, como para que vieran otra forma de desarrollo y de pronto ver qué dudas les iban surgiendo en el camino. Yo creo que ya con esto y con lo que vean mañana en clase pueden tener listo lo del taller, lo de la entrega. Entonces no sé si tengan alguna otra duda. Si no, pues entonces dejaríamos hasta ahí. Y pues ya pues quedo atenta a sus dudas. Igual, bueno, acá alguien había hecho una pregunta, perdón, no la había visto. Acá la tubería, pues en sí, como el cilindro, efectivamente se usan cilíndricas. O sea, toda tubería que tenga sección transversal circular va a ser con cilíndricas. Pues precisamente porque tiene forma de cilindro, esa es la facilidad. Las placas, pues sí, ya lo más fácil es usar coordenadas cartesianas. No quiere decir que no puedan usar otras, pero pues obviamente uno ve como la facilidad de usar uno o el otro. Pues ya no sé, chicos, si tengan más inquietudes. Y si no, pues ya dejaríamos hasta ahí. Igual ahí les quedó mi número, pues me pueden escribir divinamente por el Moodle. Y pues yo respondo igual en el Moodle, pues intento responder lo más rápido
que me aparece el mensaje en realidad. Pues ya sería hasta ahí, muchachos. Igual yo subo esta grabación, la subo al canal de YouTube, probablemente en la noche, más tarde mañana en la mañana ya está ahí, por si la quieren volver a revisar o ver cualquier otra cosa. Y pues para las personas que no pudieron asistir, porque entiendo que había clase hasta ahora, pero pues la verdad es imposible cuadrar un horario que les sirva a todos ustedes y me sirva a mí. ¿Listo? Entonces pues ya sería todo eso por hoy, muchachos. Espero que les haya servido.